Gracias a todos. Veo que vamos un poco ajustados de tiempo. Intentaremos aquilatar la presentación de estos dos proyectos de Administración Electrónica de Expedientes que hemos realizado dentro de este ministerio, y el objetivo era los comentarios que hicimos en la presentación de ayer, una mejora en lo que es la eficacia del procedimiento y la eficiencia del procedimiento. Y en algunos casos de una manera realmente importante, porque uno de los procedimientos que vamos a ver es la gestión de las subvenciones a las catástrofes naturales, que lógicamente por sus características necesita una tramitación ágil en plazos, en forma y en resultados, ¿de acuerdo? El ahorro de estos plazos y mejoras en tiempos es muy espectacular y se verán los datos que aparecen, y en algunas subvenciones puede ser una definición de lo que realmente es diferencial en cuanto a tener o no tener razón de ser. O sea, no puedes hacer la tramitación de una subvención a una carretera que ha desaparecido por un temporal al año y medio, ¿de acuerdo? En este caso, también se consiguen unos ahorros muy importantes en cuanto al personal tramitador de este tipo de actuaciones. Este tipo de actuaciones tienen un importantísimo ahorro de plazos y un importantísimo ahorro de personal, de tal manera que con mucho menos personal se pueden gestionar muchas más actuaciones sobre estos expedientes. Se verá, por ejemplo, en el caso también de las subvenciones al transporte en Baleares, y afecta a muchísimas más cuestiones de las que uno se puede plantear al principio. O sea, no solamente es empresas que están interesadas en subvenciones al transporte a las Islas Baleares, también lo tenemos en Canarias. Vamos a poner el ejemplo de Baleares por una serie de cuestiones que, según vaya viendo la presentación, iré comentando, como la diferencia normativa, que es muy importante para apoyar todos estos proyectos. No solamente es que todas las empresas pueden hacer los trámites a través de Internet de manera cómoda desde sus sedes sociales, sino que eso no inunda los registros de las delegaciones del Gobierno, por ejemplo, y pueden darse mejor servicio a los ciudadanos, porque en algunos casos, como no sé cuánto de exageración es, pero se comenta que las subvenciones al transporte a las Islas Canarias, que tienen que ir, si no recuerdo mal, factura por factura, envío por envío, llegaban camiones con cajas de documentación a la delegación de Gobierno. Todo eso se evita a través de esta tramitación telemática. Ya no solamente que los que tienen que tramitar no tienen que utilizar una hoja de cálculo para cargar los datos manualmente, equivocarse y volverse a equivocar con los céntimos que luego pone problema en la intervención. Es que no se carga la unidad de registro, no se carga la unidad de archivo, no se carga un montón de unidades de las distintas entidades que gestionan estas subvenciones, y permiten una mejora muy importante en lo que es la tramitación. Todo el flujo de información pasa a ser telemático e incluso tiene algunas ventajas añadidas, como por ejemplo toda la parte de la intervención y fiscalización. Tanto el Tribunal de Cuentas o las intervenciones pueden entrar directamente al aplicativo a realizar todo el seguimiento sin tener que desplazar a personal, sin tener que enviar cajas y cajas de legajos en relación a los expedientes que se tramitan. Por lo tanto, es un cambio de paradigma muy importante, que tiene un ahorro de costes muy importante y que mejora muchísimo la tramitación de los expedientes, de tal manera que en algunas ocasiones incluso es que no tendría razón de ser algún tipo de subvenciones si se demoraran demasiado en el plazo. Por último, tal y como comenté en relación a la presentación inicial, los proyectos se hacen de tal manera que haya una transparencia total, una transparencia absoluta. Es dinero público, que llega al dinero público, y la gestión por ejemplo, catástrofes naturales está absolutamente incluso georreferenciado. De tal manera que una persona que vive cerca de una zona puede ver, y la documentación está por detrás también, puede ver las actuaciones que se han llevado en su zona, puede ver cuánto han costado, quién las ha gestionado, de qué manera, y en la documentación de los expedientes están incluso las fotos de antes, o sea, cuando la catástrofe, durante la obra y el resultado final. Esto da una transparencia y una seguridad de que el dinero público está dedicado al objetivo, que es muy importante en cuanto a la transparencia de la información. Sin más, os represento a Javier Hernández, que ya le conocéis de una presentación ayer, los que estuvisteis aquí, y como era el que llevó más directamente estos proyectos en su parte de definición, incluso cuestiones legislativas en colaboración con las unidades que los llevaban, pues va a presentar estos dos proyectos que son, creemos, un caso de éxito bastante significativo en cuanto a la gestión electrónica de expedientes, que son las subvenciones a las empresas que hacen transportes a las Islas Baleares y las subvenciones a lo acontecido debido a catástrofes naturales. Una última puntualización con respecto a esto. Estas subvenciones implicaban a muchos actores. Las pide el ayuntamiento, se integran en la Diputación, hacen una serie de trámites que luego pasan a una serie de unidades de servicios centrales que realizan una serie de pagos. Muchísimos actores
Y lo bueno también de la tramitación telemática es que antes la información se retrasaba mucho en llegar porque tiene que ir en papel y tiene que ir a los distintos niveles de agregación y decisión de los planes que se aprueban en las diputaciones y demás. De esta manera, aunque todos esos trámites y un respeto escrupuloso a las competencias y cuestiones relacionadas al trámite, y se sigue la misma filosofía de competencias, que no puede ser otra. Por otra parte, en el caso del papel, sí que se tiene información de primera mano de cuántas subvenciones te están entrando, cuánto es el porcentaje que llevas consumido con respecto a lo presupuestado, etcétera, etcétera, desde que entra la petición del ayuntamiento. Esta información es muy útil para luego hacer una gestión mucho más eficiente de las mismas. Bueno, sin más, os las vamos a presentar y un poco de suerte verlo en real, porque otra de las cuestiones muy importantes es que, igual que lo que visteis del portal de entidades locales, otra de las cuestiones que tenemos, todos estos proyectos están en producción, están funcionando. Creemos que es un tema bastante importante de remarcar en cuanto a los proyectos de administración electrónica. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Como ha dicho Aitor, me llamo Javier Hernández y fui el responsable del servicio que se encargó de hacer estas dos aplicaciones. Bueno, estas dos aplicaciones están encuadradas, como también ha comentado Aitor, en lo que es la eliminación absoluta y completa de todo tipo de trámite en papel. Esto no solamente se requiere un esfuerzo por supuesto, de desarrollo, un esfuerzo tecnológico, digamos, sino también, como vamos a ver en el ejemplo más claro que yo he podido encontrar de toda la tramitación electrónica, aparte de los fondos estatales, también lo vamos a encontrar en las subvenciones al transporte de las Islas Baleares. Primero, porque se obligó a una tramitación íntegramente telemática. No así ocurrió lo mismo con el tema de no empezó igual con el tema de las catástrofes, aunque luego al final todo ha sido telemático. Y bueno, pues aparte de todos los problemas que te puedes encontrar, hemos encontrado también muchas facilidades, y parece de perogrullo, ¿no?, que tenemos que encontrar, digamos, apoyo por parte de los funcionales o por parte de la gente que se encarga de realizar una orden ministerial, pongamos, pero desde luego es básico para el éxito de este tipo de proyectos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos enumerados los dos tipos de proyectos que vamos a ver ahora. Voy a intentar ir un poquito deprisa, y luego una parte última de transparencia. Perdonad. Quería hacer hincapié en la colaboración que ha habido, por ejemplo, en el caso de Baleares, con los ministerios funcionales que se encargan de este tipo de subvenciones, la delegación de gobierno y la parte de administración electrónica. O sea, esa colaboración entre los funcionales y la parte ejecutora en la parte de administración electrónica y quien realmente tramita las subvenciones es fundamental para que los proyectos tengan éxito. Sí, desde luego es básico, y que la persona que vaya, también muchas veces, claro, es la persona que se encarga de recibir, como decía Aitor, las cajas y cajas y cajas de papeleo, que de verdad se movían ya no solamente por el ahorro de costes que le supone al interesado, sino también por el ahorro por poder leerte la documentación. Es imposible leerse toda la documentación si llega un camión lleno de papeles de las empresas, ¿no? Hablamos de facturas una por una detalladas a nivel de envíos, como vamos a ver. Pero bueno, eso lo vamos a ir contando con pantallas. Y bueno, pues vamos a empezar con esta última que os comentaba, donde la colaboración fue, desde mi punto de vista, excelente con el director del área de fomento de la Delegación de Gobierno, Inés Balears. Y bueno, pues estas son las conclusiones a las que hemos llegado, y aparte están consensuadas con don Rafael, que es el director. Y bueno, hubo un tiempo récord. Para que os hagáis una idea, en el último párrafo aparecen las diferencias de tiempos de tramitación. La cantidad de dinero gestionada aquí no es especialmente significativa, pero sí es especialmente significativo el número de envíos. Estamos hablando de más de decenas de miles de envíos que tienen que ser punteados uno a uno para ver cuánto coste, cuánta parte del flete, cuánta parte del transporte, en definitiva, se subvencionaba. Se tiene que hacer un prorratio en función del número de solicitantes y de envíos que se realizaban. En fin, digamos que la labor de gestión que se tenía que realizar era realmente intensiva. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver que desde 2007 hasta el 2011, estas subvenciones son anuales, este año ya veremos, pues hemos pasado de un tiempo de casi medio año, ¿vale?, a un tiempo que es menos de la mitad de ese tiempo inicial. Es importante, como os he comentado, la obligatoriedad de tener que utilizar medios exclusivamente electrónicos, y para eso se tuvo que sacar una orden ministerial para que obligáramos a las empresas a que se comunicaran con nosotros de manera telemática. En general, ¿qué trámites telemáticos hemos eliminado? ¿Qué actos administrativos, mejor dicho, hemos eliminado en soporte papel? Pues todos los que veis ahí. El registro, por supuesto, de la solicitud. Que todo nos llegaba registrado. Había volcado de solicitudes a una hoja de cálculo que ellos utilizaban para su gestión y para poder calcular los ratios de una manera más sencilla, y porque era lo que estaban acostumbrados. También hay que tener cierta flexibilidad. Hay gente que está acostumbrada a ciertas herramientas, tampoco le vas a obligar tú porque tú piensas que sea mejor. Bueno, pues había un ten con ten. Luego, la notificación del inicio del procedimiento. Esto que parece una tontería, pero que muchas veces sabéis que cuando se inicia un procedimiento tenemos que estar obligados a informar al interesado de que se inicia el expediente. Bueno, pues esto ya lo hacíamos automáticamente con
con una notificación por comparecencia. Los requerimientos también se notificaban por comparecencia y se firmaban electrónicamente por la delegación del Gobierno. Y, por supuesto, la notificación de las resoluciones. De manera que absolutamente todo el trámite, que parece un trámite relativamente sencillo, se realiza de manera telemática. Y otra cosa que también ha comentado Aitor, un poco así de pasada, todo el tema de la intervención. Otra cosa que, como veis ahí, y esto más, el texto está copiado literalmente de la expresión que el director de la de Fomento me comentó, mandaban cajas y cajas y cajas sobre un muestreo que la intervención exigía a la delegación del Gobierno. Y mandaban, ya te digo, y ya no solamente para él el esfuerzo de tener que empaquetar las cajas, que bueno, es un esfuerzo físico, pero que la intervención después reciba todo ese papel, lo ordene, lo coloque, etcétera, 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 pues se lo eliminas y directamente le das acceso a la aplicación a través de la red SARA o a través de cualquier otro, digamos, mecanismo, a través de Internet, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las pantallas. Se consideraba absolutamente todo. El trámite parece relativamente sencillo, pero teníamos que tener en consideración si había representantes, si no había representante legal de determinadas empresas. Había muchísimas gestorías que se encargaban de comunicarse con la Administración y podían tener que gestionar no una, sino a lo mejor 5, 10, 15 empresas que solicitaban esas subvenciones al transporte aéreo y marítimo. Entonces, bueno, pues tenemos, por tanto, el concepto de representación, notificaciones por comparecencia, gestionamos las solicitudes, el acceso a la documentación. Y como veis, todo enmarcado dentro de la sede electrónica del Ministerio para otorgar, digamos, de una legalidad, dar más cobertura legal a este procedimiento. Y, por supuesto, multilenguaje. Estamos hablando de que no tenemos que estar acostumbrados a pensar, como yo desde Madrid, no una única manera, sino que tenemos que ser relativamente flexibles, pensando siempre en el interesado final, que en este caso eran las empresas. Bueno, si hubiéramos tenido en consideración todas, tuvimos que haber puesto todos los idiomas, porque en Baleares hay empresas de todas las nacionalidades, pero bueno, con estas dos, de momento dábamos cumplimiento legal. Entonces, bueno, como vemos, aquí los formularios, os he comentado que eran miles de envíos por cada una de las empresas de las subvenciones. Bueno, pues la maquetación tiene que ser especial. En papel parece que todo se lee mejor y es cierto, pero completarlo es mucho más complicado. En este caso, pues hicimos una maquetación perfectamente ajustada a las necesidades, que se comprendía la solicitud, las declaraciones, el envío por barco, el envío por avión, se detallaban los fletes, los kilos, la distancia, etcétera. Y luego, bueno, pues ¿qué más podemos dar para facilitar este tipo de tramitación electrónica de expedientes? Bueno, pues por supuesto, son cosas de verdad que parecen de perogrullo, pero muchas veces no se hacen. Un guardado parcial de la información que las empresas remitían, una validación de esos formularios, te eliminas el tener que hacer después requerimientos ante información adicional o declaración de los conceptos. Por supuesto, darle todos los tipos de justificantes. ¿Cuál es el principal miedo siempre del usuario final? Oye, ¿yo cómo tengo el justificante de que esto está registrado? Bueno, pues hay que darle toda la información en formato electrónico y en formato papel. Es decir, yo le puedo dar un justificante en SADES, que es ilegible, pero también le tendré que dar algún PDF para que el señor sepa que lo puede imprimir y que con eso va a cualquier sitio y se lo van a poder, digamos, ajustar, se lo van a poder agradecer, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones están contempladas en este, yo creo, ejemplo excelente de tramitación electrónica de expedientes. También, bueno, pues por supuesto, tramitación, acceso a la documentación, las validaciones de los formularios, plantillas de requerimientos, notificaciones por comparecencia. Se podían agrupar diferentes requerimientos de diferentes defectos que tuvieran en la solicitud y agruparlos en un único requerimiento. En fin, todo tipo de facilidades. En general, y para resumir, estos son los beneficios finales, no solamente el tiempo final de tramitación. La fase de recogida de la información anteriormente tardaba 2 meses de presentación de proyectos. Eso requería que después durante me he pasado de esto. Empezó ahora, digamos, cambio de tercio. Ya la parte de subvenciones. En general, este es un ejemplo claro también de disminución de tiempos. Antes hemos visto que habíamos pasado a la mitad. Bueno, pues con el tema de las subvenciones, como los destinatarios en las entidades locales, entre nosotros nos las cogemos más con papel de fumar. Nos exigimos mucho más, muchas veces, que cuando, digamos, el interesado es el ciudadano o una empresa. Y como nos exigimos mucho más, aquí tenemos, digamos, muchísimas más funciones de intervención, de control, de la contabilidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, para que veáis, las de subvenciones por catástrofes antes tardaban 2 meses en la presentación y 3 meses desde que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno tramitaban y daban el visto bueno a esas solicitudes de subvención. ¿Por qué tardaban tanto? Bueno, primero porque hay que enviar la documentación. Segundo, porque hay que comunicarse. Es decir, oye, esto está mal, esto está bien, y todo lo mandaban directamente al interesado, a servicios centrales. Con lo cual, estamos hablando de 5 meses únicamente para una validación inicial. Es que ni siquiera se había empezado a tramitar. En comparación, hemos tardado 1 mes y 10 días. 1 mes en el cual nosotros estábamos de brazos cruzados esperando a que registraran las solicitudes y 10 días, debido a que nos ahorramos todos los tiempos de transporte y de comunicación que antes hacía vía postal, la hacemos telemáticamente, entre las delegaciones de Gobierno, el interesado y servicios centrales. La fase de tramitación posteriormente en servicios centrales, al tener toda la documentación también en formato electrónico, hemos pasado de 2 meses a 25 días, a menos de la mitad.
En total, por tanto, tenemos comparación de 5 meses únicamente en tramitación, no hablamos de pagos, solamente de tramitación. 5 meses en comparación con 1 mes y 35 días. Con lo cual, si nos damos cuenta, el 30 de enero salió en papel en el 2008 el inicio de las subvenciones y terminaron el 31 de diciembre con el último pago en 31 de diciembre de 2008, es decir, casi un año entero hasta que todo se efectúa. De esta manera hemos empezado el 22 de abril de manera telemática y hemos terminado el último pago el 15 de septiembre. Con lo cual, digamos, la diferencia es absolutamente brutal, ¿no? Y sobre todo a nivel de trabajo y a nivel de mantener la información. Buscar un expediente lleva segundos. Antes llevaba irte al registro, vete al archivo, coger el archivo, en fin, pues todo lo que podéis imaginar. Igualmente, aquí, también como lo ha comentado antes Aitor, las subdelegaciones y las delegaciones del Gobierno han tenido una importancia vital. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto antes, tardaban 2 meses en tramitar todo esto, también teníamos que contar con su propia bandeja de entrada, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo en esta pequeña pantalla la bandeja de entrada, la bandeja de peticiones pendientes que tenían los peticionarios, las entidades locales. Aquí vemos todo lo que han enviado, lo que estaba pendiente de recibir, lo que estaba pendiente de requerimientos, etcétera, ¿no? Según el tipo de trámite. Aquí, según todas las fases que estábamos viendo, bueno, pues aquí tenían que darse de alta. Oye, ¿quién va a firmar? ¿Quién es el presidente de la Diputación de Segovia? Pues tenía que darse de alta, le autorizábamos la firma, entraba y firmaba lo que tenía que firmar, luego tenía que firmar primero el presidente y luego el secretario. En definitiva, estábamos contemplando también una pequeña gestión de usuarios de todas estas entidades locales que eran las peticionarias de estas subvenciones. Y después teníamos la parte de las bandejas de entrada, o digamos, el backend de tramitación de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. Por supuesto, aquí ¿qué interesa? Pues no solamente interesa facilitar la tramitación, sino también una parte estadística, poder dar informes, ¿no? Es decir, que podamos controlar la gestión. Y otra cosa que no se ha mencionado nunca, pero esto que estáis viendo aquí es la mínima expresión de un log de auditoría. De quién entra, cómo entra, qué hace, qué realiza, absolutamente todos los cambios, la garantía que te proporciona esto, controlando las IPs, con qué navegador utilizaban, qué certificado digital han utilizado para identificarse. Todo esto, digamos, es imprescindible para un éxito, porque luego llegan los recursos de alzada, luego llega el recurso de no sé qué, y oye, pues seguro que yo envié el correo, oye, seguro que yo entré, no, perdone, mire, es que lo tengo aquí registrado, y aparte es que tengo su certificado digital, la parte pública, con lo cual usted no me puede decir que no presento ese requerimiento, que no lo completo de esa manera. Con lo cual es muy importante también esa parte de log y de auditoría, que aparte no solamente nos cubre las espaldas, sino que también facilita todo este tipo de cuestiones. Por último, me gustaría mostraros la parte de transparencia. ¿Qué proporciona hacerlo todo telemáticamente? Para eso lo voy a hacer en tiempo real, que yo creo que queda un poquito más impactante. ¿Vale? Esta es la parte de georreferenciación de las subvenciones por catástrofes naturales. Aquí lo que estamos haciendo es recogemos la información y era obligatorio introducir toda la parte de la localización de donde estaban los desastres y nos ha permitido realizar esta información pública. Esto está disponible a través de la sede del Ministerio, de una manera absolutamente transparente. Nos va a permitir acceder a cualquiera de las subvenciones otorgadas y pinchar en cualquiera de las actuaciones, y esto nos permitía de una manera sencillísima, no solamente para nosotros y para el ciudadano de manera transparente, sino también para los tramitadores, para las delegaciones de Gobierno, ver de cuánto era el importe de la subvención, cuáles eran los efectos de esa obra, los efectos de esa catástrofe. Podemos verlo navegando, por supuesto, bueno, pues haciendo todo el zoom que necesitemos, pero también podemos ver un listado. Ese listado, he hecho clic pero no me ha hecho caso, estará cargando, sí. Ahora es cuando se rompe todo. Bueno, como no tengo mucho tiempo, lo pongo en presentación y lo voy cargando, ¿vale? Porque si no, no sé qué he hecho. Vale. Bueno, esta es la parte que hemos visto. Esta es la parte donde se ve la fotografía en pequeñito y con la subvención otorgada de una manera muy rápida, pero después también teníamos un listado de todas las actuaciones realizadas en función de lo que se veía en el mapa, con el dinero, el lugar, la localidad, la fotografía, y luego aparte esto, pues por supuesto se podía ver en grande, y esto nos permitía tanto en servicios centrales como en las delegaciones o delegaciones de Gobierno no tener que desplazarse muchas veces, o la intervención no tenía por qué desplazarse, porque la información es absolutamente transparente para el ciudadano. Y yo creo que con esto más o menos quedan como 2 ejemplos relativamente claros de lo que es la tramitación electrónica de expedientes, y ya os digo, en este sentido no se ha movido un solo papel. Los papeles que se han movido han sido porque pensaban que podían lograr algo, se ponían el recurso en papel antes que hacerlo a través de la sede electrónica, ¿no? Pero en general ya os digo que, todo ha sido sin mover un solo papel, incluido también en relación con otros ministerios y organismos, que también es importante como puede ser la intervención. Nada más, un saludo.
tiene unas ventajas bastante importantes en relación a la tramitación en papel de las mismas. Nada más, muchas gracias.